¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al Día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre quién es el mejor peso pluma en la historia del UFC. Recuerden que si les gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Sin más nada que agregar, vamos al video. Con la reciente victoria de Ilia Topuria sobre Alexander Volkanovski, cayó el reinado de uno de los campeones más dominantes que ha tenido la división de peso pluma en el UFC. Y a la vez se creó un debate sobre quién es el mejor artista marcial que ha dominado en esta división. Esta división ha tenido grandes campeones y muy dominantes. Solo para que sepan, en esta división solo 5 guerreros se han convertido en campeones indiscutidos en más de 14 años de historia. Aparte de eso, los campeones han sido muy sonoros y de las mayores estrellas del UFC en su momento. Los 5 hombres que han sido campeones indiscutidos en esta división son los siguientes. José Aldo, que fue el primero y el que más tiempo duró como campeón, era un tremendo atleta y muy completo. El segundo en convertirse en campeón fue Conor McGregor, con su tremendo talento por allá por el 2015, donde se veía invencible en esta división. El tercero en convertirse en campeón fue un joven Max Holloway, que mantuvo en orden la división por varios años. El cuarto en convertirse en campeón fue Alexander Volkanovski, que hasta hace poco se veía invencible y barrió con toda la división. Y el actual campeón de la división, Ilia Topuria, que ya veremos si tiene un largo reinado y puede ser considerado más adelante. Antes de comenzar con el análisis, es importante decir que en esta conversación solo hay 3 contendientes, ya que Conor McGregor tiene muchos fanáticos y fue tremendo guerrero en esta división, hasta se marchó invicto de ella, pero nunca defendió su título. Cuando se convirtió en campeón, subió de división y jamás ni nunca peleó en la división de peso pluma. Antes de decir quién es el mejor pluma de la historia, es bueno hablar del reinado de cada uno, para ver cuántas veces defendieron su título y la calidad de retadores que se enfrentaron. Quiero comenzar con José Aldo, ya que fue el primero en convertirse en campeón. José Aldo se convirtió en campeón en el año 2010. Solo para que sepan, en ese año Max Holloway tenía la edad de 19 años y ya José Aldo era campeón. Fue el campeón inaugural de la división y es conocido por su increíble técnica del Muay Thai y su velocidad de golpeo y esas patadas a las piernas que dejaban a sus contrincantes sin poder moverse. También en su juego contaba con una increíble defensa contra derribos. Acumuló una racha invicta increíble y en esos años se veía invencible. Solo se podía ver cómo destruía a sus contrincantes, limpiando la división y consagrándose como el mejor peleador que tenía la UFC durante mucho tiempo. Dentro de la UFC consiguió 7 defensas de título y lo más increíble era con la facilidad que este señor conseguía esas victorias. Era casi imposible tocar a este señor. En las 7 defensas de título que consiguió, venció guerreros tales como Kenny Florian, Frankie Edgar, Chad Mendes en 2 ocasiones, el coreano Zombie y Ricardo Lamas. Perdió su título en diciembre del año 2015, cuando fue noqueado por el irlandés Conor McGregor. Continuamos con Max Holloway. Max Holloway se convirtió en campeón en el año 2016 de manera interina y se convirtió en campeón indiscutido en el año 2017. Y antes de convertirse en campeón tenía una racha de 10 victorias de manera consecutiva. Su volumen de golpeo es increíble. Max Holloway no es un guerrero de noquear de un solo golpe. Tiene el récord de ser el atleta con más golpes significativos conectados en la historia del UFC. En su reinado, que se extendió por más de 2 años completos, logró conseguir 3 defensas de título mundial. Y en medio de este reinado intentó convertirse en doble campeón, pero perdió ante Dustin Poirier. En sus defensas de título hay nombres como José Aldo, Brian Ortega y Frankie Edgar. Su reinado llegó a su fin cuando perdió una cerrada decisión contra Alexander Volkanovski. Continuamos con Alexander Volkanovski. Llegó a la UFC en el año 2017 y consiguió 6 victorias de manera consecutiva, que rápidamente lo llevaron a competir por el título mundial. Ya como campeón, este señor tenía un juego muy completo, tenía una tremenda defensa contra derribos y un volumen de golpeo envidiable para esta división. Además, tenía una velocidad que no se veía desde que José Aldo era campeón de la misma.
Consiguió 5 defensas de título mundial y era impresionante con el dominio que este señor ganaba las peleas, enfrentándose a los mejores del mundo. En esas defensas de título mundial venció atletas élites como lo son Max Holloway en 2 ocasiones, el Korean Zombie, Brian Ortega y al mexicano Yair Rodríguez, que conformaban el top 5 de la división de peso pluma. Lastimosamente, su reinado llegó a su fin cuando fue brutalmente noqueado por Ilia Topuria en el UFC 298. Ahora sí hacemos la pregunta, ¿quién es el mejor peso pluma en la historia del UFC? Luego de ese breve resumen de los reinados de cada uno y a los guerreros que se enfrentaron. Es algo complicado porque los tres tienen un estilo de pelea muy parecido, son strikers de volumen y rapidez. Eran muy agresivos en el ring y tuvieron cierta notoriedad, aunque creo que el más popular para los fanáticos era José Aldo, lo más seguro por su forma de ser. Pero José Aldo fue el primer campeón de la división en la empresa y duró 5 largos años siendo un campeón dominante. Logró más defensas de título que todos y desde mi punto de vista es el GOAT de la división. ¿Y ustedes, amigos, qué piensan? ¿Cuál es el mejor peso pluma en la historia del UFC? Me lo dejan saber en la caja de los comentarios. Y esto es todo, amigos. Recuerden que si les gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al Día.